murió y que llegó al cielo. Y le dijeron, ¿dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Pues quisiera que me dieran un tour, dice, antes de decidir. ¿Saben lo que es un tour, verdad? Un viaje. Quiero que me hagan una muestra, un muestreo de cómo es el infierno y cómo es el cielo. Y de ahí voy a decidir. Ok. Entonces se lo llevaron al infierno y entró y había una discoteca, ¿verdad? Mujeres bailando casi desnudas. Y dijo, wow, si esto es el infierno, está bueno. Aquí está bien. Y una muchacha se acercó a él y le empezó a bailar a él. Bueno, luego lo llevaron a lugares hermosos. Y luego vino al cielo y le iban a mostrar el cielo. Y dice, no es necesario que me muestren el cielo. Yo me quiero ir al infierno. Ah, bueno. Y entonces llegaron unos demonios y el diablo por él y se lo llevan al infierno. Y al llegar al infierno encuentra, hermanos, puras llamaradas, pura hoguera, puro fuego. Y le dice, oiga, creo que me equivoqué, se equivocaron de lugar, porque yo vi otra cosa en el infierno. Vi baile, fiestas, alcohol, vi mujeres. Y dice, sí, pero es que ese es el ¿cómo se llama? El video publicitario. Esa es la publicidad. Pero en la realidad esta es. Entonces, vale más estar en las manos del Señor, en recibir la salvación, hermanos, que estar en el infierno, ¿verdad? Porque el Señor, y fíjense que el Señor nos dejó un libro. Nos dejó, no traemos el libro, pero tenemos aquí en la computadora muchos libros pues de la Biblia, la pura Biblia. Pero la Biblia es el libro más leído en el mundo, el más importante, porque en ella está las directrices para ir al cielo. Si nosotros queremos saber cómo ir al cielo, ahí lo dice en la Biblia. Si nosotros queremos la salvación, ahí lo dice. Si nosotros queremos un hogar feliz, la Biblia lo dice. Si estamos perdidos y no encontramos el camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, la Biblia contiene todo lo que nosotros necesitamos y requerimos. Les invito pues a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, háblanos esta hermosa noche. Que tu Espíritu Santo nos motive, nos convenza, nos redarguya, y que, Señor, hoy haya una transformación, un avance en el proceso del crecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesucristo, reprende toda obra maligna, todo aquello que quiera estorbar, sea reprendido, sea echado fuera en el nombre de Jesucristo. Padre, que cada oído sea circuncidado y pueda escuchar espiritualmente y atender tu voz. Mientras que, Señor, mis labios son ungidos con aceite fresco, a fin, Señor, de que aquellas palabras tuyas salgan, Señor, con el poder y la gracia de tu presencia. Muchas gracias. Amén. La Biblia, hermanos, la Biblia es la palabra profética más segura, a la cual dice ahí en este verso de 2 de Pedro, capítulo 1, 19, hay que estar atento. Hacemos bien, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Incluso, hermanos, ya platicamos, ¿verdad?, acerca de la estructura de la Biblia. Está en dos partes, digamos así. La primera parte es el Antiguo Testamento y la segunda es el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento se encuentra el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. En el segundo se encuentran 12 libros históricos. Los libros poéticos o de sabiduría son 5. Los libros de los profetas mayores son 5 y los profetas menores son 12. De manera que dan un total de 39 libros en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento se encuentran los 4 evangelios, el libro de la historia de la iglesia, que es Hechos de los Apóstoles, que según algunos predicadores dicen que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Y luego vienen las epístolas paulinas, que son 14, en donde el apóstol Pablo, hermano, nos enseña cuál es el diseño para la iglesia. Las epístolas generales, son 7 epístolas generales y un libro de profecía que es Apocalipsis. De manera que viene a dar un total de 27 libros del Nuevo Testamento. 39 más 27, ¿cuánto es, hermano? 66 libros. 66 libros contiene la Biblia. Si queremos leer, hermanos, si queremos aprender algo en la Biblia, hay mucho material para aprender. Tanto así, hermanos, que dice 2 de Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura, toda la Biblia, oiga bien, toda la Biblia, toda escritura, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Dios fue el que inspiró a esos hombres a escribir cada libro. Y aunque fue escrita en diferentes épocas, en diferentes lugares, Dios es el autor. Y aunque usó hombres santos, hombres llenos de Dios, hermanos, el autor de la Biblia es Dios. Y dice que ese libro es útil para enseñar. Un hermano de una iglesia, hermano, no sabía leer. ¿Y con qué cree que aprendió? Con la Biblia. Aprendió a leer. Entonces, es útil para enseñar, pero para enseñar el camino de Dios. Es útil para reprender. ¿Quiere reprender a alguien? ¿Qué es reprender? Regañar. No lo regañe con palabras groseras, ¿verdad? Con la palabra de Dios. No a bibliazo, pues, pero sí, a veces reprendemos, hermanos, con la palabra. Para corregir, es útil para corregir. Estamos haciendo cosas que no son correctas. La Biblia, hermanos, es el libro que nos viene a corregir. No es el pastor, aunque él es el que esté hablando, ¿verdad? Pero es la Biblia. La Biblia también es útil para instruir en justicia. ¿Y qué significa esto de instruir en justicia, hermano? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa instruir en justicia? Instruir es instruir, hermanos. Es el instructivo, pues, para hacerlo correcto, para hacerlo justo delante de Dios. Amén. Bueno, 2 de Timoteo 3:7 dice: a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo quiere Dios que seamos? Perfectos.
equipado para toda buena obra. Entonces, hermanas y hermanos, esto para nosotros, la Biblia es el libro por excelencia. Amén. No hay un libro que sea más completo que la Biblia. No hay, no existe. Por lo tanto, hermanos, por eso estamos hablando acerca de este libro. Toda persona que se ha interesado por la Biblia, hermano Hugo, nunca más vuelve a ser igual. Puede que tenga resbalones, pero no vuelve a ser igual. Ya no puede vivir sin Dios. Amén. Y mire, entonces vamos a entrar ya, mire, en la Biblia, el Antiguo Testamento, y el Nuevo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay unos años que se le llaman los años de ¿qué? De silencio. Cuando usted lee de esas Biblias de papel, hermano, va a encontrar en medio unas hojas que no tienen nada. Y a esos ahí, ¿verdad? Hay 430 años de silencio. Entre el final del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús pasaron aproximadamente 430 años. Imagínense, hermano, que Dios no hablara a través de nadie en 430 años. Israel no tuvo profecía, no tuvo profeta alguno que revelara el mensaje de Dios. Pero claro, tenían el libro o los libros del Antiguo Testamento, pero no se levantó ningún profeta. Hasta que llega el Nuevo Testamento, hasta que se levanta un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista iba predicando, y el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos y convertíos, le decía a la gente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de manera de pensar. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, hermanos, cambia nuestra manera de actuar. ¿Me entienden? Si cambia nuestra mentalidad, algo en nuestro interior, entonces nuestro exterior va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es necesario e importante que lo tomemos en cuenta. Por ello se le ha llamado los años de silencio, que finalizaron con la llegada del profeta Juan el Bautista. Entonces hablemos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consta de 27 libros y se escribieron en griego. Fueron escritos por 8 hombres. 3 de ellos, o 3 de los cuales son Mateo, Juan y Pedro. Ellos fueron apóstoles que fueron testigos oculares de lo que escribieron. ¿Qué significa oculares? Ellos vieron. Pedro, Juan, Mateo estaban presentes. Vieron todo lo que el Señor hizo. Los milagros, las sanidades, la resurrección de los muertos. Pedro y Juan y Pedro. Pedro, Juan y Mateo. Entonces Lucas dice que fue compañero de Pablo durante sus viajes, siendo testigo de muchos acontecimientos que narra en el libro de los Hechos. Al igual que en el Antiguo Testamento, la ubicación de estos libros en el Nuevo Testamento no tiene un orden cronológico. Hermanos, no fue primero escrito Mateo, después Lucas, Marcos, Juan, sino que se escribieron en diferentes épocas, pero fueron puestos así por conveniencia, pues. Entonces, para que la gente, por ejemplo, los 4 libros del Evangelio se le llama evangelios sinópticos, porque un evangelio, por ejemplo, el libro de Mateo complementa el libro de Lucas, ¿verdad? Marcos complementa el libro de Juan, y así se complementan entre ellos. Entonces, puesto que el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue el libro de Santiago, fíjense. Y ese se escribió alrededor del año 50 después de Cristo. El último fue Apocalipsis, completado alrededor del año 96
después de Cristo. ¿Cuántos años hay de diferencia? 46 años. O sea que no se escribieron en la misma fecha. Entonces, mire, hermano, todos estos relatos cubren un periodo cercano a los 100 años. 100 años tardó en que se escribiera el Nuevo Testamento. Desde el nacimiento de Jesús hasta la visión del apóstol Juan en la isla de Patmos. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento, hermanos, se divide de la siguiente manera: los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? 4. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios contienen relatos de la vida de Jesucristo. Cómo nació, dónde nació, de quién nació, su ministerio, su pasión, su muerte, su resurrección. Todo eso se encuentra en los evangelios. Amén. Queremos saber dónde nació el Señor, cómo nació. Se encuentra en esos 4 evangelios. Pero ninguno de los 4 evangelios es completo por sí solo, puesto que algunos eventos están escritos en los 4 evangelios, pero otros no. Es decir, son complementarios entre sí. Además, cada escritor lo presenta desde un punto de vista ligeramente diferente, ¿verdad? Pedro estaba por allá, Juan estaba por acá, y por allá se encontraba ¿cómo se llama? Mateo. Y cada quien vio y escribió desde su perspectiva. Entonces, eso es lo que nos trae, hermano, el libro de los 4 libros de los evangelios. Así que yo les invito, ¿verdad?, para conocerlos. Y luego tenemos la historia de la iglesia. La historia de la iglesia está en Hechos de los Apóstoles. ¿Alguien quiere saber cómo comenzó la iglesia? ¿Qué hacían los primeros cristianos? Perdón por lo que voy a decir, que no nos engañen. ¿Verdad? Hay gente que dice, nosotros somos la primera iglesia, pero no se parecen a la iglesia de Hechos. Si leemos el libro de los Hechos, nos encontramos, hermanos, que no se parece pues a las iglesias que dicen que ellos fueron primero que cualquier iglesia. Aquí en Hechos de los Apóstoles se encuentra quiénes eran, cómo era la iglesia al principio. Es la única narración existente de la iglesia primitiva y de cómo se difundió el cristianismo por todo el mundo conocido hasta ese entonces, haciéndose notar palpablemente la presencia del Espíritu Santo en todos los hechos. Fíjese, fue escrito por Lucas. Lucas era un médico, hermano, era un doctor. Dice que era el médico amado, y se nota en sus letras, porque él escribió, hermanos, con mucho cuidado y con mucha precisión. Él era un investigador, porque si ustedes leen Lucas capítulo 1 o Hechos capítulo 1, perdón, dice que él investigó y fue ordenando todo de manera cronológica de cómo fueron sucediendo las cosas en la iglesia primitiva. Estamos hablando del libro de Hechos. Entonces, hermanos, es interesante cómo una persona puede ser usada por el Señor, no importa que tenga una profesión, no importa, ¿verdad?, que no haya estado con el Señor ahí. Lucas no estuvo ahí. Ahora vamos a ir a las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas, hermanos, ¿cuántas cuentan ahí? A ver, si saben contar. Seguro que saben contar. ¿Cuántas son? No, 13. Porque hay primera y segunda, primera y segunda y primera y segunda. 13. Pero Corintios, Tesalonicenses, Romanos 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, sí.
pero es porque aquí se cuenta nada más hasta Filemón, que aparece ahí, porque no se sabe a ciencia cierta si el escritor de Hebreos es Pablo. Se deja ahí porque no coincide su digamos, su gramática, su manera de escribir. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo el que escribió Hebreos, porque ya le escribió para los últimos años de vida, cuando ya había avanzado, había aprendido muchas cosas, ya tenía mucha experiencia. Entonces son 13 en total, y el libro de Hebreos, cada una de ellas fue escrita a una persona determinada. Por eso también se le llama cartas pastorales. Voy a regresarme un poquito. Romanos fue escrita a los hermanos de Italia, ¿perdón? De Roma. Primera de Corinto, esto es de una iglesia, la iglesia de Corinto. A la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a los colosenses, a los de Tesalónica. La primera y segunda de Timoteo está escrita a uno de los discípulos de Pablo, que Pablo tuvo discípulos, entre ellos estaba Timoteo, Tito, Filemón. Entonces ya de Hebreos ya les comenté, ¿verdad? Entonces cada una de esos libros fue escrita a una persona determinada. Por eso se le llama también cartas pastorales, o fue escrita a una iglesia en particular por algún motivo especial. Por ejemplo, la iglesia de Corintios, hermanos, era una iglesia donde habían dones, manifestaciones poderosas de Dios, pero era una iglesia inmadura. Entonces, mire, se le llama Paulina. ¿Por qué cree usted? Porque las escribió el apóstol Pablo, por eso se llama Paulina. No es que lo escribió Paulina, sino que lo escribió Pablo. La dramática conversión de Pablo. ¿Usted sabe cómo se convirtió Pablo? ¿Cómo se entregó Pablo? ¿Sabía usted que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia? El apóstol Pablo, hermanos, había pedido cartas de autorización para perseguir a los cristianos, los primeros cristianos. ¿Y sabe qué hacía? Que cargaba a sus propios soldados, digamos que su guardia nacional, y entraba a las casas y a los templos, y a los que eran cristianos los sacaban, hermano. Los encarcelaban o los mataban. ¿Por qué? Sencillamente porque el evangelio siempre ha sido atacado. Entonces, hermanos, pero ¿qué pasó con Pablo? Pablo era el líder perseguidor de la iglesia, y un día que iba rumbo ayúdame ahí, él andaba persiguiendo a los cristianos. ¿Cómo se llamaba el lugar donde iba? A Tarsis. Iba a Damasco, sí es cierto, así dice el canto, ¿verdad? Ah, que tú no sabes lo que en Damasco pasó. Yo le decía, a Tabasco pasó. No, ese ven, ¿verdad? Vamos a Tabasco. Bueno, la cosa es que cuando iban hacia Damasco, el apóstol Pablo, hermano, no se sabe si iba en caballos, si iba en qué iba, pero la cosa es que se dirigía hacia Damasco, y en el camino dice la Biblia que se le apareció el Señor, un resplandor, una luz intensa iluminó su vida, y hermano, y dice la Biblia que quedó ciego, cayó al suelo y escuchó la voz de Jesucristo. El apóstol Pablo, todavía se llamaba Saulo de Tarso, y preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Porque escuchó la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el Señor dice: ¿quién eres? Saulo pregunta: ¿y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo les quiero preguntar, hermano, si me están entendiendo en cuanto a quién perseguía a Saulo.
A los cristianos. ¿Y por qué Jesús le dice, soy Jesús a quien tú persigues? ¿Por qué? Porque como son cristianos son como de Jesús. Y por eso está persiguiendo a Jesús. Porque como eran cristianos, ¿verdad? Le pertenecen a Jesús. Y el que nos persigue a nosotros, ¿a quién cree que está persiguiendo? A Jesús. El que se mete con usted, se está metiendo con el Señor. ¿Me entiende? O sea que usted no está solo. Usted no se encuentra sola. Entonces, hermanos, dice que la dramática conversión de Pablo es una ilustración del poder de Jesucristo para transformar la vida, por cuanto de ser un fariseo, fíjese, óigame con atención, el apóstol Saulo de Tarso, cambió de nombre a Pablo cuando se convirtió. El Señor le cambió el nombre. Pero Saulo de Tarso, hermanos, era religioso, muy religioso, archirrequete recontra religioso. Pero imagínense que a pesar de ser religioso le hacía daño a los demás. Entonces, de ser un fariseo que odiaba a Jesucristo, se convirtió en un creyente que le sirvió fielmente y que Dios le dio el privilegio e inspiración, hermanos, para escribir. A ver, otra vez, porque ya vi que se quedaron viendo para allá a ver quién era. De ser un fariseo que odiaba a Jesucristo, se convirtió en un creyente que le sirvió fielmente a Dios, hermano. Qué tremendo, qué tremendo testimonio de una persona que era perseguidora de la iglesia y ahora anda predicando de Cristo. Imagínense el apóstol Pablo cuando se convierte a Cristo, hermanos, y el Señor lo sana de sus ojos, porque él quedó malo de sus ojos, enfermo. Y Dios lo sana y empieza a llegar a los templos. Y cuando llegaba y se sentaba, los hermanos decían, te para allá. Le tenían miedo. Nadie se quería juntar con el apóstol Pablo. Decían, ese es Pablo, ese es Saulo de Tarso. Es el que perseguía a la iglesia. Ese es el que mataba a los cristianos. Imagínense. Entonces, pero cuando ellos se dan cuenta, hermanos, que el Saulo de Tarso ahora ha sido transformado. Es como cuando llega alguien nuevo, ¿verdad?, a la iglesia y dice, oye, ese lo conozco. No era el que era pandillero. Sí, ese, decía la otra, oye, no es ese el que se aventaba una borrachera de 7 días. Pero mira, y viene con la Biblia. Mira, y está alabando al Señor. Ya ni alababan al Señor los hermanos por quedarse viendo a Saulo. Pero hermanos, el Señor tiene poder. El Señor tiene todo poder y puede transformar la vida de cualquier persona. Amén. Entonces vienen las epístolas generales. Las epístolas generales son 5 o 6 o 7. Son 7, ¿verdad? Está Santiago. Hermano, ¿saben ustedes quién era Santiago? Le pregunto. ¿Hermano de quién? Era hermano de Jesús. Pero si Jesús no tuvo hijos, María no tuvo hijos, dicen algunos, ¿verdad? Pero sí dice la Biblia que Santiago era hijo de María y era hermano de Jesús. ¿Cómo aparece en la Biblia? Primera y segunda de Pedro. Ese ya conocemos quién era Pedro, el que le voló la oreja a uno, ¿verdad? El mochareja. Y luego, bueno, Juan, que también era un discípulo. Este discípulo era el discípulo amado. ¿Cuántas epístolas escribió? 3. Alguien preguntaba, ¿y quién era más rápido para correr de Pedro entre Pedro y Juan? Juan dice. ¿Por qué? Porque tenía primera, segunda y tercera. Entonces, mire, pero hay otro dato. ¿Quién era Judas? ¿A qué Judas se refiere, hermano?
A ver, ayúdenme. ¿Quién era Judas? ¿A qué Judas se refiere? No, porque el Judas, el que traicionó a Cristo, ese se mató, se colgó. Y cuando cayó se destripó. O sea, Judas no es este. Ahora yo pregunto, ¿a qué Judas se refiere entonces? Este también es hermano de Jesús. Tremendo, ¿ah? Entonces, hermanos, hasta en la misma Biblia, hasta los que escribieron la Biblia, nos dicen pues que Jesús tuvo hermanos. Ok, entonces, reciben este nombre, epístolas generales, porque fueron escritas en forma general para resolver necesidades específicas. Se refiere, hermanos, a aspectos doctrinales, generales, necesarios para el pueblo de Dios en todas las épocas. Hermano, lo que dice la Biblia, Dios te bendiga, Cristo. Lo que dice la Biblia, hermano, todo lo que dice la Biblia, hay doctrina. Pero aquí en las epístolas generales hay mucha enseñanza para el pueblo de Dios en diferentes épocas. O sea que para nuestro tiempo también esta palabra es importante. Y por último, hermanos, tenemos el libro, ¿cómo se llama el último libro? Apocalipsis. ¿Alguna vez le han dado alguna ojeada y lo han leído? Y a algunos les da miedo leerlo. Sí, porque... ¿Por qué? Porque algunas veces piensan como de que el apocalipsis zombie. El apocalipsis zombie. Que te bendiga. Hermano, el Apocalipsis es un libro que habla de la victoria de la iglesia y de Jesucristo sobre el diablo y sobre sus servidores. Es la victoria final. O sea que la iglesia lo debe ver de esa forma. Amén. Entonces, mire, trata de la revelación que recibió el apóstol Juan en el destierro. Así, abuelo de pájaro, el apóstol Juan, hermano, fue perseguido. Y dice la Biblia, bueno, dice la tradición, la historia tradicional dice que al apóstol Juan lo echaron vivo en un caldero de aceite hirviendo. Y lo tiraron, lo querían hacer chicharrones. Y no murió. No se quemó. Eso dice la tradición. Ahora, como no pudieron matarlo, hermanos, ¿sabe qué hicieron? Lo desterraron. ¿Qué cosa es desterrar a alguien? Sacarlo de la tierra o del país. Y lo mandaron a una isla que se llamaba la isla de Patmos. Y estando en la isla de Patmos, ahí el Señor le dio la revelación de Apocalipsis. Entonces, está relacionada los eventos del final de los tiempos. Ahí en Apocalipsis habla de la destrucción total. También habla del final del diablo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Porque el diablo, hermano, no es para siempre. El Señor lo reprenda. El diablo va a tener su fin. Amén. Dice que el diablo va a ser atado por 1000 años. Luego lo van a soltar para terminar con él, hermano. Y lo van a mandar al lago de fuego. Ahora, entonces, también el libro de Apocalipsis habla del juicio de las naciones. Dice la Biblia que se van a presentar vivos y muertos delante del Señor. Pequeños y grandes delante de Dios. Por eso el evangelio no es solamente para el alcohólico. El evangelio no es solamente para el drogadicto. El evangelio, hermanos y hermanas, no es solamente para el que anda mal. Es para todo ser humano que desee recibir a Cristo en su corazón y quiera ser salvo. Amén, hermano. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Porque viene un juicio, el juicio de las naciones.
Y ese juicio se llama el juicio del gran trono blanco, donde se va a sentar el Padre y va a juzgar a todos. Hay muchas cosas que hay que explicar ahí, pero no me voy a meter en eso, porque hay tres juicios. El juicio del tribunal del Espíritu Santo, o el tribunal del Espíritu Santo, el tribunal de Jesucristo y el tribunal del gran trono blanco. En el primero, que es el tribunal del Espíritu Santo, es la Santa Cena, donde nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, y ahí nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y le pedimos perdón a Dios por todas nuestras faltas. Eso lo hacemos cada mes y le decimos: Señor, perdóname, por favor, yo reconozco mi pecado, porque todos los que estamos aquí tenemos fallas, ¿o no? Tenemos fallas en algún momento, en algún detalle se nos pueden ir las patas. Por eso, ¿verdad?, tenemos que estar continuamente, hermanos, lavándonos en la sangre de Cristo. Porque si Cristo viene hoy, oiga esto, si Jesucristo viene hoy, que eso está, hermano, en cualquier momento, y me encuentra que no me he limpiado mis vestiduras, que no he aceptado a Cristo en mi corazón, lo siento mucho, pero se tendrá que quedar. ¿Y qué va a pasar si Cristo viene y se lleva a su iglesia? ¿Qué va a pasar aquí en la tierra? ¿Saben ustedes lo que va a pasar? ¿Alguien sabe lo que va a pasar? Dice la Biblia que va a venir un gobernante a nivel mundial, que la Biblia le llama el anticristo, y va a marcar a todo mundo en la mano o en la frente, y no van a poder comprar ni vender. El que se deje marcar es propiedad del diablo. Eso dice la Biblia. El que no se deje marcar porque ya conoció el evangelio, pero no se preparó, sino que se quedó por no haberse preparado, no haber pedido perdón y no haberse limpiado sus vestiduras, entonces esos no van a quererse marcar y van a morir por causa de Cristo. Y dice la Biblia que van a ser 120 días, o sea, son ¿qué? 3 meses y medio o 4 meses, son 3 meses y medio, perdón, son 3 meses y medio de pretribulación. Entonces dice, no son 5 meses, perdón, hermano. Entonces esos meses va a ser de pretribulación, en donde va a haber problemas aquí en la tierra. Después vienen 3 años y medio de tribulación, y después otros 3 años y medio de gran tribulación, dice la Biblia, cual no ha habido jamás sobre la tierra. Mire que yo le estoy diciendo esto y verdad, pues hay gente que cuando se le predica esto dice: esa es pura onda, quieren espantarnos con el petate del muerto. Pero no, así también predicaba Noé. Arrepiéntanse, decía Noé. Vengan, suban al arca porque viene un diluvio. Ese Noé, si nunca había llovido. Nunca había llovido. Nunca había caído agua de arriba, mano. ¿Cómo se humedecía la tierra? Con un vapor que salía de la tierra. Y Noé, que era pregonero de justicia, decía, porque Dios le dijo: hazte un arca. Hermano, hizo un arca, invitó a la gente, 120 años aproximadamente estuvo, predica y predica y predica. En ese tiempo vivía la gente mucho tiempo, ¿verdad? 120 años diciéndole a la gente que se convirtiera. ¿Y sabe qué hacía la gente? Hermano, ¿sabe qué hacía la gente? Se burlaban. Lo ignoraban. ¿Qué otra cosa? A lo mejor hasta lo insultaban, ¿verdad? No le creían. Pero ¿qué creen?
Los que sí entraron, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron, Obed? Los que entraron al arca. Su familia. ¿Y quién más? Los animales. Hermanos, los animales creyeron y los hombres no. No, o sea, es verdaderamente increíble cómo Noé metió un par de cada animal en el arca. Pero la gente decía, ese Noé, mira, ahí lleva un elefante con su elefante, un mono con su mona. Mira, ahí lleva un león con su leona, un tigre con... Bueno, metió por parejas en y la gente riéndose de él. Cuando comienza a llover. Porque antes de que empezara a llover, ¿qué cosa pasó? Dios cerró la puerta. Y fíjense que cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Estaba abierta, nadie la podía cerrar. Pero Dios cerró la puerta. Y hermanos míos, ¿sabe qué? Ahí empezó lo tremendo. Imagínense, a lo mejor empezó a llover y dice, ya va a pasar, ya va a pasar. Y empezó a subir el nivel del agua a los tobillos. No creo que nos vayamos a hundir, no creo que nos vayamos a ir al agua, ¿ah? Como aquí, ¿verdad? Se da mucho al agua acá en Tabasco. Pero hermano, cuando empezaron a ver el agua que venía por las rodillas, corrieron al arca. ¡Noé! ¡Ábrenos! Ahora sí te creemos. Ahora sí te creemos. Tenía razón en lo que decías. ¿Qué fue ese pastor? Perdón. Noé. Voy a hablar despacito entonces. Noé, ábrenos la puerta, Noé. Y hermano, ya no podía Noé. Ya no podía abrir. Hermano, y los oía. Porque dice la Biblia que el arca estaba calafateada. ¿Y qué es calafatear? Estaba impermeabilizada por dentro y por fuera. Noé estaba allá adentro. La familia de Noé. Por eso, hermanos, es que estamos hablando de esta palabra. Porque viene un día de juicio sobre las naciones. Viene también, según el Apocalipsis, el reinado universal de Jesucristo juntamente con ¿quiénes? Hermanas y hermanos, ¿con quiénes? Con los fieles, con los que le fueron fieles. Pero si acabamos de decir que somos, que cometemos errores, hermano. Sí. Pero imagínense que el Señor venga hoy y usted se limpió, se purificó, le pidió perdón. El Señor viene y le encuentra limpio. Amén. Entonces, necesitamos creer en su palabra, hermano, en la Biblia. La Biblia nos invita a que recibamos la bendición de leerla. Léala. En lugar de leerse un condorito, en lugar de pasar, ¿verdad?, una hora en el Facebook, en lugar de poner ¿verdad? Hermanos, al leer o ver videos, lea la Biblia. Mire qué bienaventuranza hay. Mire, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? A ver, ¿alguien sabe qué significa bienaventurado? Dichoso. 7 veces feliz. O sea, completamente feliz. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía? La de Apocalipsis. Y guardan las cosas en ella escritas. Eso de guardar no es guardar la Biblia, sino es obedecerla, creerla. Porque el tiempo, ¿qué dice? El tiempo está cerca. ¿Qué tiempo, hermano? La venida de Cristo. Está cerca. Imagínense, ¿hace cuánto tiempo dijimos que se escribió Apocalipsis? ¿Para el año qué? 95. Y estamos en el 2025. 1930. Entonces, imagínense cuántos años han pasado
y el Señor no viene todavía, y por eso algunos dicen, ¿y qué pasó con la venida del Señor? Y no, que va a venir, y que va a venir desde que estoy chiquito, vienen diciendo. Pero dice la Biblia que no es que el Señor tarda su promesa, sino ¿qué cosa está esperando el Señor? Que haya un arrepentimiento en la vida de aquellos que no se han arrepentido. Amén. El Señor no retarda su promesa, sino está esperando que algunos se conviertan, se arrepientan de sus pecados. Josué 1:8, hermano. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, la Biblia contiene la voluntad de Dios para el hombre. ¿Qué debo hacer yo? Tal vez se pregunten. Tal vez nos preguntemos, hermano Lorenzo. Pero ¿qué debo hacer para que yo le agrade a Dios? Está en la Biblia. La Biblia tiene todo lo necesario para que le agrademos a Dios. Por ello es necesario que la leamos atentamente, para que no seamos oidores olvidadizos. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tenemos que leer y hacer, porque se trata, hermanos, de leer, pero practicar la palabra. Tenemos que guardarla, tenemos que ponerla por obra, para que permanezca esa palabra en nosotros. ¿Y sabe qué? De esa forma seremos libres. ¿Libres de qué, hermano? Libres del pecado. Libres de la maldad, que nosotros nacimos en maldad. Nosotros cuando venimos a este mundo nos heredaron el pecado. Y necesitamos ser libres. Y solamente, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo, o sea Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo soy libre, dice mucha gente. Yo ni católico, ni testigo de Jehová, ni evangélico. Yo soy libre. A alguien le obedece. Si no le obedecemos a Dios, le obedecemos al diablo. Porque a veces el diablo dice: no aceptes a Cristo, no le entregues tu vida, está bien así, tú sigues así, y te sigue echando porra, ¿verdad? A la vez, va, y te está echando porra, porque dice: pues tú no eres borracho, tú ni drogadicto, nada, tú eres trabajador, sigue así como vas. No le hagas caso a los aleluyas, dicen al cristiano. No le hagas caso, dice el diablo. Así dice. Pero esa es una de las artimañas que el enemigo usa. Por eso, hermanos y hermanas, necesitamos recibir a Cristo para ser libres. Mire, y así construir nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Y aquí me voy a dirigir un poquito a Hugo, a la hermana Nayeli, al hermano Lorenzo, a la hermana Zoila, a todos los que estamos aquí, pues, para que no se sienta, ¿verdad?, hecho a un lado. Mateo 7:24. Mire bien: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de la Biblia, ¿ah? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué significa hacer? Ponerla en práctica, obedecerla. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué?
Porque fue fundada sobre la roca. La roca es Cristo, pero la roca aquí en este caso es la palabra, la obediencia. Nada puede movernos, porque estamos procurando obedecerle a Dios. Así que, hermana y hermano, puede venir el diablo y levantar cosas contra ti. Te puede atacar por medio de tormentas. Pueden venir ríos, pueden venir, hermanos, vientos, huracanes contra tu casa o contra tu familia, contra tu matrimonio, contra tus hijos, pero no vas a caer. ¿Entiendes? No te va a dejar el Señor. Va a pasar lo de las palmeras, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen en el box? ¿Alguien ve el box aquí? ¿Qué dice? ¿Cuál es una de las frases que dicen en el box? Se dobla, pero no se rompe. Dice. Le dieron duro y lo tambalearon y le seguían dando y lo tenían y no cayó. Así pasa con el cristiano que está en Cristo. El que obedece la palabra. Que si le decimos, ¿verdad? Perdón, hermanos, aquí que sea yo así un poquito, se escucha un poco feo, pero así lo dice la Biblia. Que si la Biblia nos dice, amad a vuestros enemigos, ámalo. No vas a caer. Pero es que ya me trae cansado. Ámalo, perdónalo. Dale otra oportunidad. El Señor te ha dado muchas oportunidades. Amén. Y podríamos platicar muchas cosas, pero ¿qué pasa, hermanos? Mateo 7:26 va la contraparte. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. El otro, ¿qué hacía? El otro sí las hacía, ¿verdad? Obedecía y no las hace. Le compararé a un hombre. ¿Cómo es este hombre? El otro, ¿cómo era? Prudente, sabio. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la arena. ¿El otro sobre quién la edificó? Sobre algo sólido. O sea que es el cimiento sólido es Jesucristo y es su palabra. Pero un cimiento, hermanos, una casa que se cimenta en la arena, mire, edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ¿qué? ¿Qué es ímpetu? ¿Qué es ímpetu? Con fuerza. Le dieron duro. ¿Y qué pasó con esa casa? Cayó. Pero se le decía, obedezca la palabra. Pero se le decía, ese es que me está regañando. No, yo no. Y mire, ¿y qué pasa? Que entonces, al no obedecer a la palabra, hermano, vienen tormentas, vienen ríos caudalosos, vienen huracanes y dan fuerte contra la casa y cayó. ¿Y qué pasó? La ruina fue muy grande. Y fue grande su ruina. Quedó destruida, hermano. Créame que en Cristo estamos seguros. Amén. Obedeciéndole estamos más que seguros. De veras, hermano. Mi casa se estaba destruyendo. Mi hogar se estaba destruyendo. Porque yo era un hombre insensato. Un hombre terco. Era un hombre necio. Le decía a mi esposa, si no hace lo que yo quiero, me voy a buscar otra mujer. Y ella sabía que no estaba yo jugando. Entonces no. Y mi esposo, es que lo que está pidiendo no es correcto. Y a veces nos aferramos a algo que no es correcto. Dame el dinero que tienes ahí, porque ese dinero yo lo veo. Pero Manuel, ese dinero me lo diste para que lo vamos a ocupar para la casa. Acuérdate que lo vamos
Acuérdate que me dijiste que era para los niños. Sí, pero me lo vas a dar ahorita porque lo necesito. ¿Qué, hermano? Lo quería yo para irme no a tomar, porque yo no tomaba. Bueno, poquito. Consejo. Pero lo quería para otras cosas. Y a veces hasta utilizaba la Biblia. Qué tremendo nosotros, ¿ah? A veces hasta utilizaba la Biblia. Es que la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, así que me haces caso. Sí, Manuel, si nadie te está quitando de cabeza, tú eres la cabeza del hogar. Pero cuando te portas así, eres un cabezón. Me decía. A veces uno se porta como un cabezón. Quiere imponer la voluntad que no es de Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Está fuerte lo que estoy diciendo? Ustedes me dicen, ¿está fuerte? ¿Tú, hermano? ¿Va más o menos parecido a la realidad? Hermano, es que eso pasa. Pero la palabra de Dios, hermano, debemos obedecerla. Mire, para que digamos junto con el salmista: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día. Yo le he dicho a la iglesia, hermanos, manténgase orando todo el día. Pero no voy a estar de rodillas todo el día. No, pero en su mente. Usted está lavando, ¿verdad? Y está ahí: Señor, te pido por mi esposo. Bendícelo, Señor. Ayúdame también, dame para la comida hoy, Señor, pues no tenemos. Ahí está orando todo el día. Ya después va riendo. Va riendo. Nada, va riendo, pues, va barriendo. Y usted, hermano, hermana, perdón, usted está orando. El hombre también, ¿verdad? Ahí subiendo el melón. Está orando. Un melón, 2 melones. Señor, gloria a tu nombre. Ya perdí la cuenta, bájalo todo otra vez. Vamos a volver a subir. Pero usted está orando al Señor todos los días. Pero también debemos meditar en la palabra, hermano. Entonces, mire, la Biblia, hermano, la Biblia es el libro más importante que usted puede tener. Si usted lo puede tener en su celular, bájelo. Ustedes que tienen internet aquí, allá, si alguien no sabe cómo bajarlo o descargarlo, ahí está el hermano Sammy, la hermana Sandy, la hermana Juliana. Alguien le puede ayudar a descargarlo, y traen como 4 Biblias. Algunas traen más, ¿verdad? Entonces, hermanas y hermanos, Cristo viene pronto. Amén. Y nos dejó su palabra. No la desaprovechemos. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orar.